Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos, la verdad, más fascinantes y, por qué no decirlo, más extraños de Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Hablamos del misterio de la transmutación del sexo. Es una idea que conecta nuestro impulso más primario con la genialidad y la fortuna. Así que, arranquemos. Para empezar, Hill nos pinta un cuadro muy potente con esta metáfora. Hay que imaginar un río enorme, un río de vida, pero con dos corrientes opuestas. Una de ellas nos lleva derechito a la riqueza. La otra, nos arrastra hacia la pobreza. Según él, todos estamos flotando en una de estas dos corrientes. Y lo crucial es darse cuenta en cuál y, sobre todo, cómo saltar a la otra. Es muy curioso cómo les da personalidad a estas corrientes. Dice que la pobreza es audaz, es súper agresiva, o sea, no necesita que le echen una mano para atraparnos. En cambio, la riqueza es tímida. Hay que seducirla, atraerla con un plan muy bien pensado. No es algo que suceda por accidente, para nada. Y esto nos trae al corazón del asunto, al concepto clave del capítulo. ¿Cuál es ese motor, esa energía que se necesita para dar el salto de una corriente a otra y atraer la riqueza? Para Hill, la respuesta está en algo que llama el misterio de la transmutación. A ver, la definición es fundamental para entender todo. Transmutar no es eliminar ni reprimir algo, se trata de transformar. Es tomar una energía muy potente y simplemente redirigirla, cambiarla de un propósito físico a uno de una naturaleza completamente diferente. Hill asegura que la emoción sexual tiene tres grandes potenciales constructivos. Los dos primeros son bastante obvios, ¿no? La perpetuación de la humanidad y el mantenimiento de la salud. Pero es el tercero el que realmente nos vuela la cabeza, la capacidad de convertir a alguien mediocre en un genio. Entonces, el punto clave es este. El deseo sexual es el más poderoso de todos los deseos humanos. Y cuando esa energía tan intensa se desvía de su expresión puramente física, se puede convertir en una fuerza creativa brutal, ya sea en el arte, la ciencia, los negocios o, claro, en la acumulación de fortuna. Ahora vamos a ver cómo esta energía ya transformada, ya transmutada, se conecta directamente con lo que Hill consideraba la fuente de toda genialidad. Hill nos da una lista de 10 estímulos que elevan la mente a un nivel superior de pensamiento. Y fíjense bien, el deseo de expresión sexual está en el puesto número 1. El primero lo considera por lejos el más potente de todos y hace una distinción importante. El temor y los narcóticos son destructivos, a diferencia de los otros 8. Y aquí está su definición de genio, que es bien particular. Para él, no tiene que ver con la educación formal o con ser súper inteligente de nacimiento. No. Un genio es alguien que ha aprendido a subir el volumen de sus pensamientos, a tal nivel que puede conectar con fuentes de conocimiento que están fuera del alcance del pensamiento ordinario. ¿Y cómo se logra esa conexión tan especial? Pues a través de lo que Hill bautiza como el sexto sentido o la imaginación creativa. Es esta facultad que se despierta con esa energía transmutada la que funciona como un teléfono directo a la inteligencia infinita, de donde vienen las ideas geniales. Pero ojo, Hill no se queda en pura teoría. Él sostiene que este principio se puede ver claramente en las vidas de algunas de las figuras más importantes de la historia. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte. Hill afirma que mientras estuvo con su primera esposa, Josefina, era invencible, pero que su poder empezó a decaer justo cuando la dejó. La teoría es que ella era, de alguna forma, la fuente de su estímulo creativo, de esa energía transmutada. También habla de William Shakespeare. Argumenta que los grandes genios, como él, tenían una naturaleza sexual súper desarrollada y que supieron, ya sea consciente o inconscientemente, canalizar toda esa fuerza en su arte, en sus obras maestras. Y un caso similar que plantea es el de Abraham Lincoln. Hill atribuye su grandeza y su genio al amor profundo que sintió por Anne Rutledge cuando era joven. Él sostiene que esa emoción lo marcó para siempre y se convirtió en su principal motor. Esto nos lleva a otra de las afirmaciones más curiosas y provocadoras de Hill. La idea de que el verdadero éxito, el grande, rara vez llega antes de los 40. Y esto no se lo saca de la manga. Se basa en un análisis de más de 25,000 personas. Y ahí encontró un patrón muy claro.
Los grandes logros solían empezar cuando la gente llegaba a los 40 o incluso a los 50. La pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Qué pasa a esa edad? Su teoría es que, antes de los 40, la mayoría de la gente tiende a desperdiciar esta energía vital en su expresión puramente física. Y es después de esa edad que, muchas veces sin darse cuenta, se aprende a dominar y a transmutar esa misma energía en logros, en carreras exitosas, en creatividad. Bueno, entonces, ¿cómo se puede usar este principio a propósito? Hill habla de ciertas manifestaciones externas de esta energía bien canalizada. Todo esto lo agrupa bajo el paraguas del magnetismo personal. Para él, este famoso magnetismo personal no es otra cosa que energía sexual bien dirigida. Y se nota, dice, en el apretón de manos, en un tono de voz que suena casi musical, en una postura firme y elegante, en las vibraciones que uno emite con sus pensamientos e incluso en cómo se viste y se presenta. Todas estas, según él, cualidades clave para el liderazgo y las ventas. Y al final, Hill lo resume todo en lo que podríamos llamar el triángulo del genio. El sexo es la energía cruda, la gasolina biológica. Pero es el amor, una emoción espiritual, lo que le da equilibrio y un propósito constructivo. Y el romanticismo es el pegamento que une a los dos. La combinación de estas tres emociones, según él, es lo que de verdad eleva a una persona al nivel de genio. Y así, Hill nos deja con esta reflexión final. Esta energía es una de las fuerzas más poderosas que existen. Se puede usar para crear, para levantar imperios, para hacer obras de arte, o se puede usar mal y llevar a la destrucción. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cómo está siendo usada esa fuerza en cada quien? Gracias por acompañarnos en este análisis.